Hola, buenas tardes. Te saluda de nuevo tu profesor, tu maestro, tu amigo Rodolfo Torres. Y vengo en esta oportunidad a presentarte las técnicas, los métodos, las herramientas para evaluar proyectos de inversión. Para evaluar proyectos de inversión hay diferentes métodos, técnicas o herramientas. La más importante es el valor actual neto. Es decir, el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos, a eso se le llama valor actual neto. Es lógico que si el valor actual de los ingresos es mayor, el proyecto es rentable, de lo contrario no lo es. Luego le sigue en importancia tal vez el costo anual, es decir, anualmente cuánto rinde este proyecto. Y si es positivo, lógicamente el proyecto es rentable, pero si comparado con otro es comparar las series anuales de cada proyecto. La tercera es la tasa interna de retorno, que es sumamente útil en cuanto a qué tasa rinde este proyecto. Rinde arriba de mi mínima, entonces es aceptable. Y si tengo dos proyectos, lógicamente voy a decantarme por el proyecto que tenga una tasa interna de retorno mayor. El número 4 es el índice de rentabilidad, que es un poco relacionado con el primero, porque en el primero el valor actual de los ingresos se resta de los egresos y luego en este caso se divide. Y si el valor actual de los ingresos es mayor que 1, lógicamente el proyecto es rentable. Y si tenés dos o más proyectos, el que tenga mayor índice de rentabilidad es el más rentable. Y el número 5, que es la tasa interna de retorno modificada, que no es más que aplicar el cálculo de la tasa de interés compuesto, llevando todos los ingresos a un valor futuro, y ese caso sería el monto, el capital sería la inversión, el N es el tiempo y la tasa es la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y por último es el tiempo de recuperación. ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? Y vamos a colocar un ejemplo sencillo. Para una empresa con una tasa mínima del 10%, nos dice que este proyecto requiere una inversión inicial de $40,000, los ingresos son de 4,000, pero van aumentando de 4,000 en 4,000. Y al final de la vida útil del proyecto hay un valor de rescate o de recuperación de $6,000. Cuando esto lo trasladamos a un diagrama, que prácticamente, si el diagrama está bien hecho, prácticamente el problema está casi resuelto. Cuando elaboramos el diagrama, vemos que tenemos los egresos hacia abajo de $40,000 y hacia arriba tenemos un gradiente de $4,000, una serie anual de 4,000 y un valor futuro de 6,000. Cuando calculamos el valor actual neto nos da de 2,334. ¿Qué significa? Que lo que tengo es que el valor actual de los ingresos es de 42,334 y el de los egresos 40,000. Lógicamente es mayor. Y la resta es 2,334. Sí, como puede verse, el proyecto es rentable, pero no tan rentable. Ya lo vamos a ver en cuanto a su tasa de rendimiento. Aprovechando que tengo esos dos datos, digo, perfecto, entonces ya puedo determinar la tasa el índice de rentabilidad, porque si tengo el valor actual de los ingresos, en lugar de restarlos, los divido, tendría el índice de rentabilidad y me da que es 1,06. Si otro proyecto rinde más de 1,06, lógicamente sería más rentable que este. Vea qué sencillo es el dominio de este método para evaluar proyectos. El costo anual, de igual manera. La, la clave es el valor actual neto. ¿Por qué? Porque ya conozco el valor actual de los ingresos. Y si sé que es positivo, lógicamente a los 2,334 les determino la serie anual equivalente y ese no sería costo anual, sino que sería el beneficio anual uniforme equivalente. En otras palabras, si yo los 2,334 los multiplico por el factor determinar A, si conozco P, a una tasa del 10% para 5. Yo pude haber utilizado la fórmula, pero para que practiques un poquito las tablas de factores, he colocado esto. ¿Qué indica? Que
que los 2.334 equivale a $616 anuales de rendimiento de ese proyecto. El último, el número 4, es la tasa interna de retorno. Si todos los ingresos le determino su valor futuro, lo puedo hacer de manera directa, no es más que aplicar el uso de la tasa de interés compuesto. ¿Cómo se calcula? Mediante esto. Observe. El anterior era la tasa interna de retorno. Para la tasa interna de retorno, que la definición de la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea cero. Si ya vimos que con el 10% me da 2.334, puedo utilizar una tasa ya sea 15 o 20. Cuando ya el valor actual neto me da negativo, allí interpolo, para eso se llama la herramienta de interpolación lineal, para determinar la tasa que hace cero el valor actual neto. Y observo acá, se hace un cuadro de variación, lo que me indica es que si la tasa es del 10%, el BAN es 2.334. Porque cuando ya le determino el 15%, ya me da negativo. Cuando hago esa resta, me da, la resta es de abajo hacia arriba. Y dice 15 menos 10, 5. TIR menos 10, TIR menos 10. Menos 508, menos 2.334, menos 2.842. Luego se elabora algo interesante que se le llama proporción. Y la proporción más práctica es el cociente entre lo que está a la izquierda, tiene que ser equivalente al cociente de los elementos que están a la derecha. Vea qué sencillo. La tasa interna de retorno entre 5 es equivalente a 2.300. Ahí me falta 2.000. Tasa interna de retorno menos 10 es equivalente a 2.334 entre menos 2.842. Ese 10 que me hace falta en el numerador de la primera cantidad pasa a sumar. Y observe que me da una tasa interna de retorno de 14.1. Eso me indica de manera práctica que anda arriba de mi mínima, que es de 10. Pero si yo quiero determinar la tasa exacta, hay otro método. Esta herramienta es aproximada. ¿Qué tan precisa va a ser? Va a estar en función de los elementos que tome extremos. Si yo interpolo entre 10 y 15, no es lo mismo que interpolar entre 15 y 16 o entre 14 y 15. Observe, cuando yo calculo o determino la tasa interna de retorno usando Excel, simplemente tengo que escribir menos 40.000 en el año cero, que es la inversión inicial, y luego de colocar todas las cantidades, el 26.000 no es más que los 20.000 más los 6.000 de valor de rescate. Automáticamente con solo escribir TIR igual y sombrear desde el año 0 hasta el año 5 o todas las celdas, automáticamente me da una tasa interna de retorno de 14.6. Observe, pero hay otro método sencillo, el método gráfico. Determino el valor actual neto para tasas entre 2 y 22, le he puesto acá, y elaboro la gráfica. Observe, también me da 14.6. En otras palabras, tengo tres maneras de calcular la tasa interna de retorno: mediante tablas, mediante fórmulas, mediante Excel y mediante la gráfica. Finalmente, obtengo la tasa interna de retorno modificada, que ya como dije, a los 42.334 les determino su valor futuro, tendría que eso me da 68.179 de valor futuro, y el valor presente no sería más que los 40.000 de inversión inicial. Cuando hago el cociente, observe, me da 11.3 de tasa interna de retorno modificada, que es mayor que 10%. Observe, también el tiempo de recuperación es sumamente sencillo. Yo lo que hago es determinarle el valor actual equivalente al valor presente de ingresos, determino la serie uniforme equivalente y lo que hago es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar los 40.000? Divido. Observe qué fácil.
Y me dice que el cociente entre el valor presente y la anualidad es de 3.581662, que no es más que 3 años, 6 meses y 29 días, que es el tiempo en el cual voy a recuperar mi inversión. Ya ves qué sencillo es comprender cómo se determinan los, o más bien los métodos para evaluar proyectos de inversión. Sumamente sencillo y nos vemos en la próxima.